Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes en Miami, buenos días en Nicaragua y bueno, ya en España son las 6:30 de la tarde. Hoy tengo una invitada especialísima, honrada de poder tenerla en este espacio de todos los miércoles y quiero comentarles un poquito quién es mi invitada. Ella está residiendo en España. Les voy a compartir un poquito acá algunas cosas bueno, es su ponencia TED, que bueno, ya va por los 5 millones de personas que lo han visto. Y cuando lo descubrí, que fue hace varios años, quedé impresionada. Ustedes, los que me conocen y los que no, pues como cantante, como comunicadora, uso la voz, todos usamos la voz. Sin embargo, yo desconocía tantos detalles y particularidades de la voz, de la dimensión de la voz. Al escuchar esta charla de Emma, quedé, wow, sorprendida de la diversidad de técnicas que existen para lograr persuadir, para lograr conectar. La voz es el vehículo más, digamos, importante para transmitir un mensaje, para conectar con las personas, ya sea en entornos profesionales o personales. La voz siempre está con nosotros y aprender a usarla, aprender a entonar, aprender a comunicar de una forma efectiva, no abre puertas sin duda alguna. Les voy a leer un poquito de la experiencia extraordinaria que tiene mi invitada, Emma Rodero, una apasionada investigadora de la voz humana, también con más de 20 años investigando y enseñando cómo utilizar la voz para hablar en público. Es periodista y profesora titular en el Departamento de Comunicación de la UPC, doctora en comunicación, doctora en psicología, especialista en patología de la voz y especialista en psicología de la cognición. Su actividad investigadora y docente se centra en analizar qué estrategias mejoran los niveles de atención y de recuerdo, de comprensión de la información. Es autora de más de 12 libros y 70 artículos científicos sobre la voz y el habla. Además, acumula más de una década de experiencia trabajando en la radio. Imagínense qué espectacular contar pues con profesionales como Emma, que se está dedicando a enseñarlos lo que, bueno, yo creo que desde que nacemos debería de ser una de las materias que nos acompañan en el colegio, aprender a comunicarnos, que es distinto de hablar, a comunicarnos. Ya le vamos a dar la más cordial bienvenida a mi querida invitada y gracias a los que se están conectando. Ya saben que siempre estoy subiendo los contenidos que comparto los miércoles en el canal de YouTube de Evas Urbanas, por si se lo pierden. Así es de que vamos a invitar por acá ya a nuestra querida invitada. Hola, hola a todos los que nos están viendo. Acá vamos a tener a Emma. No, acá tengo otra persona, pero voy a buscar a Emma. A ver, Emma, ¿estás por ahí? Ah, bueno, hola Emma, ¿estás por ahí? Ok, ya te vi, Emma, ya te vi. Vamos a invitarte. A ver, Emma, corre. Querida Emma. Y bueno, aquí pueden hacer preguntas para Emma, si desean, en este espacio. Hola, Emma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Ay, no, fascinadísima de estar con vos, de conocerte. Ya siento que te conozco porque, bueno, desde que te vi en la charla TED, que me fascinó, me trastornó, la compartí muchísimas veces. Y, y viendo además todas las entrevistas que has estado compartiendo, los tips, los contenidos. Qué vida tan maravillosa, querida Emma. Vos sos española, ¿naciste en qué parte de España? Yo nací en Salamanca, es una ciudad pequeñita cerca de Madrid y allí nací, pero vivo en Barcelona, trabajo en Barcelona. Ay, en Barcelona. Yo estuve una noche en Barcelona
tenía 18 años. Tenía 18 años, venía de Valencia, estaba representando a Nicaragua en la OTI en ese momento y nos pasamos una noche por Barcelona y me encantó. España me encanta también Madrid, así es de que espero que en algún momento dado la vida nos dé la oportunidad de De que vengas, conocernos. de que vengas. Claro que sí. Emma, bueno, tenés un recorrido tan amplio trabajando con la voz y yo me sorprendí cuando vi tu charla TED porque no sabía que había como que un doctorado en la voz. ¿Qué fue lo que Bueno, te, que te, realmente no hay un doctorado en la voz. en la Sí que yo comunicación? hice las dos tesis doctorales que realicé, una en comunicación y otra en psicología, y las dos tienen que ver con la voz, pero en realidad es un doctorado en comunicación y un doctorado en psicología. Ahora, ¿qué fue lo que te condujo particularmente a enfocarte en la voz? Bueno, pues básicamente el hecho de pensar que todos usamos nuestra voz cada día, que es nuestro principal instrumento de trabajo, pero que es una gran desconocida. Es decir, al final, cuando nosotros nos ponemos a hablar de voz o cuando yo explico cómo se produce la voz, nadie sabe cómo se produce. Y lo que es más, tampoco nadie se imagina cuál es su influencia y su poder en el día a día. Y claro, al final no deja de ser, como digo, el instrumento de trabajo más importante que tenemos y el instrumento de comunicación más importante que tenemos. Así que yo un día dije, a ver, yo tengo que saber un poquito qué es lo que ocurre detrás de ese misterio de ese sonido que es la voz. Claro, y vos dijiste algo que lo apunté porque me encantó. Las palabras significan cosas y hay que darle ese sentido. Es decir, que la noche es la noche y el día es el día. Y que las palabras tienen un tono que también nos hace imaginar lo que estamos diciendo y eso ayuda a la comprensión del oyente. Eso lo dijiste y yo digo, wow, es que es impresionante. ¿Por qué crees qué es lo que ha pasado? Que generalmente las personas que están descubriéndose la voz, tratando de comunicarse mejor, solamente sean pues los que están relacionados particularmente profesionalmente con la voz, como los locutores, los periodistas, comunicadores. Sin embargo, en esta era donde hay tantas marcas personales, tantos profesionales que nunca tuvieron digamos, la oportunidad de estarse conectando en estos medios digitales y que van a requerir de aprender a usar bien la voz para ser entendido y también para conectar. Sí, sí, es que hoy en día la voz al final nos sirve para todo, pero sobre todo en el mundo, como decías, digital, la voz tiene un papel fundamental en muchísimos trabajos. No olvidemos que aproximadamente un 80% de los trabajos requieren del uso de la voz. O sea, ya para comenzar, el requerimiento profesional es importante. Es verdad que los que nos dedicamos a los medios siempre pensamos, ay, los locutores tal, pero un médico tiene que tener una buena voz también y hay estudios científicos que prueban que el tener una determinada voz puede influir en la salud del paciente. Los abogados, no sé, es decir, podríamos empezar a hacer una lista larga de profesionales de la voz y no solo están en los medios. Y desde luego ahora mismo con los medios digitales, donde muchísima gente está haciendo podcast, está haciendo YouTube, vídeos, está dando muchas conferencias, pues la voz al final está ahí siempre. Y lo que decís es sobre, por ejemplo, porque estaba viendo algunas de las entrevistas que estabas dando y, y me quedé pensando, y es verdad, el impacto que tiene cuando un profesional, independientemente de la ocupación, pero por ejemplo, en el caso de los doctores, cuando comunica un mensaje te puede desarmar la vida con un solo mensaje o te puede al menos ir preparando, ¿no? Para cuando te de la información, vos estés un poco más preparada. Esto es pareciese como una especie de teatro de la vida, ¿no? Sí. Bueno, al final es que la voz tiene un poderoso efecto persuasivo y esto es una cosa que se nos olvida en el día a día y tiene una influencia muy importante. De hecho, hemos hecho algún estudio sobre ello, determinando cuál es el peso de determinados elementos de la comunicación no verbal, por ejemplo, es decir, los gestos y otros parámetros, ¿no? Y al final es la voz y en concreto la entonación que usas
digamos, el arma más importante, la que tiene mayor peso cuando yo estoy comunicando, la que tiene un mayor impacto emocional y la que tiene un mayor impacto también persuasivo. Por eso es importante, bueno, pues darse cuenta de ello, porque el asunto aquí está en que no nos damos cuenta de la poderosa influencia que tiene precisamente porque es inconsciente. Entonces, claro, nosotros no nos damos cuenta de ello, pero al final eso está influyendo y mucho. Yo siempre digo como broma que nacemos entonados. Y es verdad, es decir, los niños ya nacen con la entonación, no es una cosa que aprendan. Un niño, antes de aprender a meter palabras, está entonando y te hace un... Y no te ha dicho nada porque no sabe hablar todavía, pero no sabe hablar, pero resulta que la entonación ya la tiene. Wow. ¿Por qué? Porque ha escuchado ya en el útero la voz de su madre y esa melodía ya la tiene dentro. Es decir, que la llevamos tan de fábrica, pero al mismo tiempo es tan desconocida. Entonces, por un lado, la llevamos tan de fábrica, tan interiorizada, que por eso ejerce una influencia muy importante. Pero al mismo tiempo, insisto, pasa desapercibida. Completamente. Y es como pasa desapercibida la conciencia de la voz, porque, por ejemplo, estamos constantemente hablando y vean qué impacto. Si yo, por ejemplo, como vos empezaste tu charla TED, hablando en un tono, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, estoy aquí esta tarde. Inmediatamente estoy además contagiando, impregnando de una emoción que a lo mejor no es la emoción que uno desea, ¿no? Uno puede transmitir el entusiasmo y sobre todo algo tan valioso como la atención, que ese es uno de los elementos actuales más retadores, que nos presten atención. Y vemos, por ejemplo, todo el desarrollo que ha venido teniendo la voz y el sonido. Y como bien decías vos también, estamos en la era, todo el mundo está escuchando. Todo el mundo está escuchando y las nuevas plataformas, y vos hiciste una charla hace 5 años y me sorprendió porque digo, además de que fue hace 5 años donde estabas planteando datos sobre qué es lo que está escuchando la gente, que los nuevos formatos de audio, lo que gusta más a las nuevas generaciones. Y pensé, es verdad, pero yo siento que hasta este año, post pandemia y con la pandemia, se desató completamente la necesidad de escuchar. Totalmente, sí. Ahora mismo el audio, bueno, ya lo estamos viendo por todos los datos de uso y escucha de podcast, de escucha de audiolibros. Es decir, el audio está teniendo un auge muy importante en nuestros días, básicamente por la actividad, o sea, porque el audio es, digamos, la única modalidad que se adapta a nuestro estilo de vida y por eso va con nosotros y podemos escucharlo cuando queremos, donde queremos y demás. Yo siempre digo que lo que ha ocurrido en nuestros días, desgraciadamente, es que hemos incorporado, antes nosotros teníamos ventanas, ¿no? Ventana de trabajo, ventana de entretenimiento. Mi ventana de entretenimiento, ventana de descanso, yo me dedicaba a hacer pues determinadas cosas, vamos a poner, yo qué sé, leer un libro, ¿no? Por caso, ¿no? Ahora no, ahora ya se han mezclado. Entonces, mi ventana de entretenimiento ya entra dentro de todo mi día a día que se mezcla con un montón de actividades, ¿no? Y por eso, pues ahora mismo yo puedo, o sea, meto esa ventana de entretenimiento en otras actividades. Me voy a correr y escucho un audiolibro. Me voy a nadar y me hago un podcast de marketing porque quiero aprender marketing. Es decir, porque si no, no tengo tiempo. Es decir, es una cosa a la otra. Claro. Entonces, bueno, al final, claro, el audio se adapta a tu vida, ¿no? Digo, es el sonido de tu vida, ¿no? Claro. Entonces va contigo y por eso tenemos este auge ahora mismo, ¿no? Y desde luego la pandemia, muy evidente, pues porque, bueno, en la pandemia que hicimos todos también, pues incrementar las tasas de entretenimiento, tanto de televisión también como y cuando digo televisión digo vídeo, etcétera, como de audio también, la radio incrementó audiencia también, etcétera. Ahora, no se trata de que vayas, o las personas que piensan, es que mi voz es horrible, mi voz no es bonita, mi voz no suena bien, y vos también lo has explicado no tenés canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Ok, en ese canal de YouTube, porque yo estuve viendo diversas cosas de las que vos compartís, hay montones de tips que está también en inglés para quienes quieran inglés y también en español. Y vos desmitificaba esto, ¿no? Que no es el hecho de tener una voz fea o bonita. No,
El secreto de una voz persuasiva está en la parte, en cómo manejas la voz. Voy a explicar esto porque si no es un poco complicado. Una cosa para mí es una distinción que yo siempre hago. Evidentemente en la práctica no se produce, no podemos desligarla, ¿no? Pero una cosa es la voz como instrumento y otra cosa es cómo yo manejo la voz. Para entendernos de manera muy sencilla, una cosa es la voz como instrumento, es decir, una guitarra, ¿vale? Yo puedo tener una guitarra de mejor calidad, de peor calidad, etcétera, etcétera. Y la segunda parte sería cómo yo toco la canción, ¿vale? Es decir, cómo manejo la voz. Diversos estudios que hemos hecho prueban que es más importante tocar bien una canción que la guitarra que tienes. Es decir, de nada, no importa nada si yo tengo una guitarra, digamos, vieja, destrozada, que aquello suena, bueno, como puede, ¿no? Pero si yo la toco a las mil maravillas porque, bueno, pues porque he hecho unas clases de yo qué sé qué y la toco muy bien, yo me voy a quedar prendada de esa melodía. Entonces, claro, es ahí donde está el secreto. De todas maneras, a lo que dices, para que la gente que está pensando, ya, bueno, pero es que yo tengo una voz que tal. La mayor parte de la gente, siempre lo digo, no tiene una voz mala, no tiene una voz claro, que digas, ¡ah, Dios mío! ¿Qué habla así? Bueno, pues no sé, alguno lo hay, sí, alguno lo hay, pero no es lo habitual. Pensemos en cuántas personas en nuestro alrededor tienen una voz que digas, uff, madre mía, qué voz tiene, o que habla así, o qué sé, ¿no? Muy pocas. La mayoría tenemos voces normales, que, siempre digo, bien entrenadas, porque claro, la voz cambia cuando la entrenas. El sonido de la voz cambia. Esta es la pregunta del millón que siempre me hacen. No, pero ¿cómo la voz puede cambiar? Pues cada clase que yo doy, les demuestro a mis alumnos objetivamente, con un análisis de voz, que la voz cambia y le puedo cambiar todos los parámetros además. Y claro, cuando tú te escuchas esa otra voz dices, bueno, es que entonces está muy bien. Entonces, claro, no se trata de aquí está mi voz y ya está. No, hay que trabajarla. Ese es el primer paso. Pero luego lo que yo siempre recomiendo es, hay que hablar bien. Es decir, el manejo de esa voz es el secreto de todo al final. Y es una práctica y práctica y práctica. Y por favor, porque prácticamente, bueno, yo estoy viendo tantos live actualmente, muchísima gente queriendo hacer podcast, etcétera. Y se convierte a veces en uno más, precisamente porque vos que sos una especialista en comunicación, que además pueden encontrar los contenidos que tiene Emma en su canal de YouTube y en su sitio web, donde estás enseñando también que no es empezar un podcast o hablar a la loca, o no, es tener una estructura para saber contar la historia, para cualquier cosa que sea que vos quieras comunicar, tenés que tomarte el tiempo en preparar como una especie de guión. Aún con este tipo de live que son espontáneos, ahora hay personas que dicen, mira, la verdad es que a la gente le gusta la espontaneidad y la autenticidad. Entonces, con eso de la autenticidad, de repente vemos cosas muy chocantes, cosas que, a ver, cada quien tiene derecho a hacer lo que desea, ¿no? Sin embargo, a veces uno tal vez quiere seguir escuchando a esa persona porque lo que está comunicando tal vez es útil y valioso, pero no aguantas su forma de hablar. Entonces, el reto, ¿no? Entre la autenticidad y también tener la humildad de aprender y que aunque seamos un PhD en X ocupación, tal vez en la voz nunca nos hemos percatado, nunca nos hemos, digamos, concientizado de cómo poder potenciarla para poder conectar de una manera más efectiva. Es que el asunto está aquí y ese es el problema. Yo me pongo muy nerviosa cuando alguien me dice eso de no, pero yo no voy a prepararme nada porque así soy más natural, porque claro, si no soy natural... Bueno, vamos a ver. Los periodistas, yo soy periodista de profesión, nos preparamos para eso. Nos preparamos para que la autenticidad parezca natural, aunque esté preparada. Cuando yo estudiaba, siempre había una frase que me decían, que es la mejor improvisación es la que está preparada. Es decir, el secreto está en que parezca natural, aunque tú te lo hayas preparado. Y lo tienes al milímetro. Y eso lo hacen muy bien los actores, lo hacen muy bien los cómicos,
yo siempre pongo de ejemplo a algún cómico de estos del Club de la Comedia, tal, ¿no? Claro. A ver, ¿tú crees que te está contando una historia y que se la está inventando en ese momento? Pero señores, que eso está guionizado, preparado, Claro. ensayado a tope y al milímetro. Es verdad. Eso es de lo que se trata y Claro. eso se aprende. Y eso es lo que nosotros enseñamos en las clases de las facultades de comunicación. Hacer eso precisamente. Porque, perdone usted, pero si usted pues no se le da bien la comunicación, pues por mucho que se ponga adelante y diga, no, voy a ser natural. Yo es que voy a ser natural, ¿sabes? Porque mira, yo hablo así, y como hablo así, pues de todo se acaba. Es cierto, Perdone, sí. pero no. Después hay otra cosa importante que tú has dicho, que para mí es fundamental y como profesora y catedrática de universidad, evidentemente lo tengo que decir. A ver, que es que existe una formación para esto, que es que hacer un podcast, nosotros lo enseñamos, pero es que la radio lleva haciendo eso no sé cuánto tiempo. Y Sí. parece que se ha inventado todo ahora. Sí. No, perdonen ustedes, aquí no se ha inventado nada, pero nada. Porque el podcast es un audio y como tú bien dices, pues tiene un guión, tiene una locución, tiene un proceso comunicativo como el que puedes tener pues en la radio, aunque no estés en directo, pero si es un producto grabado va a ser un poco lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. En la tele y los vídeos de YouTube lo mismo, es decir, que no hay nada nuevo bajo el sol de todo. Entonces, por eso es importante, a ver, hay evidentemente un podcast, hay determinadas Claro. cosas que van cambiando y que tenemos que aprender de otra y variar. No estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, pero sí aprendamos de toda la experiencia acumulada en la comunicación, que la televisión no se inventó ayer y la radio tampoco, y que en la radio o en la tele no se hacen las cosas de una determinada manera por alguna razón. No, y Entonces, también, bueno, aprendamos. leyendo el libro de Michelle Obama, que ella estaba comentando, en su último libro estaba comentando algunos episodios de, bueno, ella está considerada como una de las mujeres más influyentes precisamente porque su forma de comunicar es persuasiva, es maravillosa. Y ella comenta en un momento dado de la historia de que tenía todo preparado, ensayadísimo por completo. Y de repente, cuando se va a subir a la tarima donde iban a hacer esa presentación, ella, bueno, usualmente se usan algunos teleprompters o algunas pantallas. Pero en esta vida no siempre pasan sus cosas, ¿no? Pues resulta que cuando ella estaba entrando a la tarima, alguien le dice, no funciona nada, no funciona el teleprompter, no funciona esto, no sé. Dice ella, de no haber ensayado y de haberme dejado, digamos, bueno, no importa, le doy una repasadita y ya tengo todo en el teleprompter o en los... No, dice que lo ensayó previamente tantas veces y uno se pregunta, wow, uno ve a Michelle Obama o aún incluso Barack Obama, porque ella lo menciona, digamos, cómo se preparaba. Y eso que vos dijiste sobre, pareciese que un cómico o que cualquier persona que tenga esta habilidad de contar historias, la está contando en el momento porque se la está inventando o porque la recuerda y no porque la preparó. Pero atrás de eso hay horas y horas de ensayo. Trabajo. Yo siempre digo que la comunicación es para quien la trabaja. Ya está. Entonces, la comunicación no se trata de yo salgo aquí y me abro la boca y me pongo a hablar. Eso no es comunicar como Claro, claro. ¿no? La comunicación se trabaja y se prepara. Y si tú, ojo, dependiendo del objetivo que tú tengas, si Claro. tu objetivo es, da igual, me da lo mismo el impacto que tenga y lo que sea y no me juego nada, pues ningún problema. Eso sí, si tú quieres generar un impacto, si tú quieres persuadir a la gente, si tú quieres tener un resultado, y eso me lo digo, por ejemplo, siempre en las empresas, no, es que siempre levanto la mano, pero nadie me hace caso. Bueno, pues vamos a ver cuando levantas la mano qué es lo que haces, porque a lo mejor Sí. te tienes que preparar un poquito lo que vas a decir. O sea, es que siempre, entonces, siempre es la comunicación es para quien la trabaja y quien no se forma y quien no. Pero la parte positiva de todo lo que estamos hablando es que esto se aprende, es una habilidad y trabajándola se aprende. Igual que yo la aprendí cuando estudié periodismo en mi tiempo, todo el mundo lo puede aprender también hoy en día. Y hay grandes, o sea, si nos vamos a los grandes oradores o a las grandes voces persuasivas, veremos que todos, bueno, Obama, por poner por ejemplo, Claro. y yo Sí. siempre lo pongo también de ejemplo, es eso, ejemplo de una persona que se prepara absolutamente al milímetro todo.
cualquier discurso, por eso muchas veces cuando me dicen, yo no me voy a escribir ningún discurso, porque ¿para qué me voy a escribir un guión? Yo aquí ya salgo, es que si me escribo el guión, luego ya voy ahí como encorsetado Claro. pero vamos a ver, y entonces tú vas a confiar a tu memoria, a la que le tenemos que añadir un porcentaje elevado de nervios en ese momento que vas a hablar, no lo olvidemos nunca. Vas sobre vacío, vas sin red de seguridad. O sea, vas que si te caes, te la pegas, pero bien, ¿eh? Claro. Porque vas a improvisar y no sabes en ese momento. Bueno, en fin, yo digo, pues allá tú, pero yo así desde luego no vas a ir muy lejos. Claro, y es que también, a ver, si tenemos un negocio, si tenemos un emprendimiento, un empleado y más, si tenemos más, ¿cómo nos vamos a comunicar? Porque, bueno, para las personas que siempre están pensando, no, esto que mencionaba de, yo no necesito de esto, yo no necesito del otro. Un gran problema que tenemos como humanos es precisamente que a ver, estamos hablando constantemente, pero que yo te entienda y que vos me entendás es el gran reto. Yo soy una gran apasionada de la comunicación y cuando uno más estudia te das cuenta y decís, Dios santo, qué tremendo, qué reto tan fuerte, sobre todo cuando estamos hablando con generaciones diferentes, la mentalidad es diferente y uno trata, ¿no? de aprender a comunicar de la manera más efectiva y por lo visto, porque me ha pasado muchas veces, yo digo, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer para ser entendida en ciertos contextos. Entonces sí veo que efectivamente en el liderazgo, en el emprendimiento, en el trabajo, en la casa, En una entrevista de trabajo. completamente. Y cuando vamos a... Y ahora, sí, hay personas, digamos, que les gusta chatear, hay personas que no quieren chatear, que más bien quieren escuchar los mensajes de voz para escuchar la intención de la voz. Claro, porque en la voz está la intención y la emoción, además de la personalidad. Esas tres cosas. Entonces, sí, claro. ¿Cuál creemos que, porque, a ver, por dónde no siempre se tiene el acceso, ¿verdad? En la cotidianidad, aunque ahora ya hay tantas formas o maneras de aprender, pero ¿cuál dirías vos que son los errores más comunes que estamos cometiendo al comunicarnos? Bueno, básicamente lo que decíamos antes, el no preparar las cosas, el no tener claro que un proceso comunicativo requiere de una preparación, requiere de, si nos iniciamos desde el principio y no nos circunscribimos solo a la voz, pues desde un guión, lo que decíamos antes, porque un guión nos va a permitir controlar muchos aspectos. Nos va a permitir controlar el tiempo, nos va a permitir entender si la estructura que yo le estoy dando a ese guión es correcta o no, es clara. Uno de los principales errores, os cuento los principales errores que normalmente, porque hemos hecho una encuesta, los principales errores que, por ejemplo, la gente tiene cuando habla en público, ¿no? Bueno, pues uno de ellos es el no ser claro, es decir, el que empiezan a hablar y aquello pues no se entiende. ¿Por qué se da fundamentalmente eso? Por no tener un guión donde se haya repasado y se haya hecho una estructura clara, ¿no? Eso para empezar. Después, evidentemente, el miedo escénico, que es ahí nadie tiene miedo escénico y mucha gente se queda en blanco y demás porque tampoco ha preparado esa parte, de alguna forma. Y luego, en cuanto a la voz, bueno, pues sobre todo hablar muy rápido, porque cuanto más nerviosa estoy, más rápido voy a hablar. Me estoy circunscribiendo ahora solo al hablar en público, ¿no? Si vamos a otros ámbitos, habrá otros. Pero bueno, por ejemplo, si hablo en público, hablo muy rápido. Monotonía, es decir, la entonación plana. Yo siempre digo que cuando alguien se pone en público y no tiene una expertise, lo que hace básicamente es convertirse en un robot sin alma. Despojado del alma. Es como, dejé el alma en casa y me fui a una casa, ¿no? Sí, es cierto. Un poco esto, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente en cuanto a la voz, entonación plana, que eso es lo peor en todos los estudios aplicados a todos los ámbitos. Hemos hecho estudios de muy diverso tipo aplicados, insisto, a audiolibros, a podcast, a muchísimos ámbitos. Lo peor es ser monótono, es decir, no ser expresivo. También con las manos, los gestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, lo peor, ¿no? Y los principales errores. En cuanto al contenido, una falta de estructura que hace que no me entiendan, que no sea claro. Y en cuanto a la comunicación no verbal, pues eso, o una falta de gestos, o una monotonía, o hablar muy rápido. Y a veces, por ejemplo, hay algunas barreras que se van creando porque hay personas que tal vez tienen una buena dicción,
tienen una buena, digamos que, no sé si es la entonación, pero personas que de repente están como muy acartonadas, le decimos así, o encorbatadas, por decirlo así. Entonces, pasa algunas veces pasa en el liderazgo femenino, porque queremos transmitir seriedad, formalidad y credibilidad. Vos también hablaste en una de tus charlas de Margaret Thatcher, que tuvo que entrenarse la voz. Comentanos un poquito sobre eso. Bueno, hay muchos políticos que entrenan la voz para mejorarla. Al fin y al cabo, un político tiene que persuadir, es decir, en su trabajo está persuadir a la audiencia. Así que hay muchos políticos que trabajan su voz y Margaret Thatcher fue una de ellas que, bueno, hay una gran diferencia entre la voz cuando era jovencita, una voz muy débil, muy de niñita, ¿no? Sí. Y después una dama de hierro en condiciones, porque claro, una dama de hierro no... Pero sí, sobre voces masculinas y femeninas, la verdad es que a lo largo del tiempo la voz femenina ha ido cambiando y ha ido cambiando básicamente por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. La voz a lo largo de la historia y en los últimos años sobre todo se ve mucho, la mujer ha agravado su voz, es decir, nosotras ahora hablamos más grave, precisamente para conseguir esa mayor autoridad. Bueno, sabemos que una voz grave transmite más sensación de credibilidad, de autoridad, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces se ha ido bajando ese tono de voz. Incluso, como curiosidad, los hombres han ido cambiando también la preferencia por un determinado tipo de voz, porque antes era más por un tipo de voz, depende del estudio, pero bueno, Sí. en líneas generales era un poquito más hacia voces más, entre comillas, femeninas, es decir, un poquito más tirando agudas, ¿no? Un poquito Sí. más femeninas, más arriba, más tal, ¿no? Y ahora ya no, ahora ya incluso hay algún estudio, este está hecho en Francia, con aplicaciones de citas, ¿no? Donde sí, ahí ya se ve que los hombres buscan directamente más a la mujer con voz grave. O sea que eso también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y es que, bueno, todo el arte, que la voz tiene tantos matices, matices, texturas. Hay una cantante, dicho sea de paso, es española, que admiro muchísimo porque creo que es una de las cantantes que más ha explorado sus diversos matices de la voz, que es Mónica Naranjo. Y yo digo, qué rico, porque incluso como cantante y en el gremio artístico, muchas veces nos quedamos siempre, bueno, canta bonito, ¿verdad? Pero no está interpretando, no está conectando, que es muy distinto cantar bonito, cantar bien, a impactar como un Alejandro Sanz, con una interpretación impresionante, ¿no? Sí, es la Y diferencia es entre la técnica y la interpretación. Tú puedes tener una magnífica técnica, pero después no llegar, lo que tú dices, porque sí, yo soy técnicamente perfecta en cuanto a al uso que hago de mi voz, no desafino, etcétera, pero hay algo que no llega, ¿eh? sí, sí, completamente. Ahora con lo de la inteligencia artificial, estoy en un grupo de voice over, de artistas de la voz acá en Miami, y estaban muchos de ellos compartiendo algunas noticias catastróficas de que, uy, se va a acabar la voz humana porque ya nos están sustituyendo con muchos bots y con muchas... ¿Qué opinás vos de esto? Porque yo siento, digamos, que aunque te hable Siri, te hable Alexa o te habla, qué sé yo, para mí me suena robótico. Pero, ¿qué nos espera? ¿Qué sentís vos con todo esto de la inteligencia artificial y la voz? Bueno, aquí hay dos partes. Es verdad que hasta ahora, y tú has mencionado Alexa, Google, etcétera, esas voces todavía suenan robóticas. Sí. Y es verdad que hemos hecho un estudio con Alexa y con audiolibros, leyendo audiolibros, y la verdad es que en ese caso, pues todo el mundo prefirió, vamos, las voces humanas sin ninguna duda, Claro. frente a las voces robóticas, y además porque, sobre todo, un audiolibro, un trabajo creativo de interpretación largo, lo de, bueno, meter a Alexa ahí, claro, imposible. Lo que pasa es que viene la segunda parte, que es que las nuevas voces con inteligencia artificial ya no son Alexa, ya son voces muy trabajajas, voces que desde el punto de vista del instrumento ya no se distingue si es humana o no. Se Sí, sigue distinguiendo, evidentemente todavía queda un paso, el paso complicado en la voz siempre es el segundo que decíamos antes, que es el kit de la cuestión, por eso lo decía antes también, que es el manejo de la voz, es decir, lo que es la prosodia, lo que es la entonación, etcétera, etcétera, ahí es donde
yo pillo a una voz que es artificial, porque empieza a repetir patrones normalmente y entonces ahí dices, esto no es humano, ¿vale? Aquí vamos mal, ¿vale? Pero llegarán, es decir, cada vez se van perfeccionando más y más y al final llegará. Por ejemplo, ahora ya hay voces que puedes aplicar a la publicidad, porque como fragmento corto Claro, que es, con una pero también porque se reproducen siempre los mismos patrones en las voces naturales también. Es decir, los locutores de publicidad también tienden a repetir un mismo patrón cuando leen una cuña publicitaria, sí, un anuncio publicitario, un comercial. Y entonces, claro, eso es muy fácil de imitar, claro, porque son claro, cuatro no. patrones. Y efectivamente, yo a veces conversando con amigos locutores, les digo, espérate, no estás en la radio ahorita. Y me sigue hablando, es que, y me sigue hablando con esta entonación, entonces me siento como incómoda porque me siento como que no se ha quitado la chamarra o la chaqueta, como le decimos aquí, de locutor. Personas que siempre ven como en el personaje, ¿no? Y siento de que qué importante es realmente prestarle atención a esto. Y vos mencionabas también lo de que todo el mundo está escuchando ahora con los podcasts y etcétera, y mencionabas algo que me identifiqué, como es cuando uno escucha y se siente acompañado, que es una de las grandes bendiciones del día de hoy, personas que ahora estamos, digamos, dispersas por el mundo, estamos inmigrando, estamos en diferentes partes, y cuando escuchamos un podcast o escuchamos a alguien, qué maravilla se siente, qué alivio en el alma se siente cuando escuchas esa voz amigable, esa voz que está con vos ahí. Me pasó hace unos meses que estuve fuera de mi casa y en la noche solía acompañarme de podcasts hermosos y no me sentía sola, me sentía Ah, acompañada. yo llamo a esto el efecto que hemos probado en un estudio, el efecto de intimidad emocional. Cuando tú escuchas una voz humana, al final, primero estableces un lazo importante, íntimo con esa persona personal, ¿vale? Pero además también muy emocional y me siento acompañada. Así que, y evidentemente las voces artificiales ahí pues todavía les falta un poquito. Pero como la inversión es la que es y el futuro es el que es, pues aquello llegará, sin ninguna duda llegará un momento, sobre todo porque, aunque para nuestros oídos ahora, yo siempre digo, claro, a nuestros oídos ahora, al tuyo y al mío, puedes decir, es que todavía esas voces no acaban de llegarme, Claro. pero las nuevas generaciones, si se empiezan a acostumbrar a escuchar ya esas voces desde que nacen, claro, llegará un momento en que entre que se han perfeccionado y se van a perfeccionar y ya será muy difícil distinguir si es humana o es artificial. Y entre que el oído se ha acostumbrado ya a un determinado tipo de uso de esa voz, pues ya está. Wow. Ahorita que escuchándote y además por tener un doctorado en psicología, además, estoy pensando en el impacto que tiene en nuestro entorno primario en la infancia, los gritos, la forma en que nuestra mamá o nuestro entorno está comunicándose con nosotros, cómo nos afecta a nivel emocional y a nivel, digamos, si nuestros referentes primarios, ¿no? Como eso, mamá, papá o la abuela, las tías, estás en un entorno de ruidosidad extrema, pleito, agresividad, etcétera. Esto, aunque no va ligado con meramente este tema, pero me quedé pensando, vos como psicóloga también, ese impacto que tiene en esto, ¿no? ¿Cómo le estamos hablando a los pequeños, por ejemplo, que nos están escuchando todo el tiempo? Por supuesto, tiene un impacto muy importante. Lo que pasa es que ya las voces artificiales eso también lo hacen. Es decir, eso era, por ejemplo, un problema que tenían las voces artificiales hace un tiempo. Que claro, una voz artificial no duda, no te hace una Sí, interjección, no sí. te hace pues no Mm, sé, claro, sí, que es lo que hace que sea más natural, ¿no? sí. Pero ahora ya también tienen eso incorporado, con lo cual al final, bueno, pues los niños se acostumbrarán a ese tipo de voces, a escucharlas en todos los ámbitos y solo nos quedará pues ese aspecto, digamos, pero bueno, que tampoco nos queda, que son los audiolibros. Voy a mencionar los audiolibros pues porque son un formato Claro, largo, muy largo, donde la interpretación es fundamental. sí, Claro, mantener claro. unos patrones que tienden a ser ciertamente repetitivos todavía,
es difícil. Pero bueno, y hay empresas, grandes empresas, que están implementando ya en audiolibros, por ejemplo, las voces artificiales, porque les sale más barato. Entonces también, claro, aquí también no es una lucha porque es mejor para el oyente, ¿no? Sino también porque yo me ahorro mucho dinero. Entonces yo... Claro, yo he estado escuchando las dos versiones. He estado escuchando audiolibros que se nota que no es una persona. Y no he logrado identificar. Yo siento que no es una persona porque de repente escucho como esa, viste, esas voces de YouTube, ¿no? Que están hablando así, no sé qué, y no sé cuánto, y tal, y yo digo, yo no quiero seguirlo escuchando porque no me está transmitiendo nada. Y entonces, para esa gracia, prefiero leerlo. Sin embargo, cuando compro audiolibros cuyos autores, aunque no sean tan perfectos en la voz, porque hay autores pues que tienen una voz bastante particular, ¿verdad? Pero se apropian de la historia, se apropian de la emoción de lo que están contando y uno termina conectándose al final. Sí, sí, de eso por supuesto. O sea, de eso no hay ninguna duda. Y de hecho es que hemos hecho el estudio con audiolibros y no hay ninguna duda en todos los parámetros, incluyendo la atención, que nosotros la medimos con el ritmo cardíaco. Yo pongo electrodos en el cuerpo de las personas para medir precisamente cuál es la respuesta fisiológica del propio cuerpo, ¿no? Sí. ante ello, ¿no? Y hay completamente un rechazo absoluto a la voz artificial contando una historia frente a la voz humana, o sea, no tiene comparación, o sea, no tiene... donde más se admiten es en mensajes cortos, informativos. A mí me da igual que Alexa me cuente el tiempo que hace hoy, porque es una cosita rápida, Claro, en sí. Barcelona hay tantos grados, bla, 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 bla. Bien, hasta aquí vamos bien. El problema está en cuando, punto uno, hay una interpretación y punto dos, es largo, porque no olvidemos que la atención se va perdiendo. Es decir, es Claro. difícil mantener la atención. Y como bien decías antes, los jóvenes cada vez menos. Sí. Pues cada vez menos todo el mundo, porque hemos visto una disminución en la atención. Y la atención fundamentalmente se mantiene con la entonación, que es el Claro. parámetro que le falla a la voz artificial. Entonces, claro, si tú me metes 3 horas de audiolibro con una voz artificial, al final eso va a repetir y me voy a cansar. O sea, el cansancio, aunque no seamos conscientes, el cansancio que se produce Sí. va a ser mayor. Siempre pongo el mismo ejemplo con Zoom, ¿no? Siempre digo a la gente, utiliza micro siempre que estés en Zoom o tal, porque el hecho de no ver bien a la persona y de no escucharla bien genera un cansancio cognitivo que al final, a la larga, claro, hace dejar de prestar atención, Sí, sí. pero tú no te das cuenta, es decir, no eres consciente de por qué se produce. Pues en este caso es lo mismo, tú no sabes por qué se produce, pero la atención caerá al final. Completamente. Viste que hasta hay un podcast que se llama Podcast para dormir. No sé si alguna vez lo No, escuchaste. Ese, y me dormí. fue interesantísimo este podcast porque yo buscando cómo dormir y no quería música, no quería ningún tipo de sonido. Quería escuchar una historia, pero no cualquier historia porque si no, no me duermo y me engancho en la historia. Claro. Pues hay un argentino que es psicólogo también que ha creado un podcast que se llama así, Podcast para dormir. Y en ese podcast él comienza a contar una historia, pero la cuenta a propósito de una manera que no hay manera de seguirle el hilo a la historia. Entonces terminar durmiéndote porque precisamente es para dormirte. Qué bien, qué bien. Es Buena súper es idea, súper ¿eh? interesante. No, está buenísimo, está buenísimo. Hay gente que le escribe y le dice, yo nunca no me podía dormir, tenía muchos meses sin dormir y a través de tu podcast, gracias, no terminan escuchándolo, ¿verdad? Que esa es la misión que él tiene. Pero es fascinante ahora todo lo que se está generando a través de la voz y quise este espacio pues para dejarles reflexiones y saben que pongamos la atención a la manera en la que nos estamos comunicando, porque también estamos en tiempos de mucha que usamos las redes sociales, que estamos comunicando hasta incluso con nuestra familia todo el tiempo y a veces se crean las guerras, las disputas, las distancias y todo eso, es porque cuando nos escuchan podemos estar transmitiendo algo completamente, digamos que más bien te desconecta en vez de conectarte con la persona. Sí, sí, sí. Es una cosa Yo siempre increíble. pongo un ejemplo de una participante en un curso que vino y cuando le hice ver, porque claro, uno no es consciente de Claro, cómo usa la voz, para nada, sí, de lo que es
ni de lo que está transmitiendo, ni nada. Gran desconocida al completo en la producción y en su influencia. Y ella me decía, ahora ya sé por qué mi hijo se me enfada siempre. Claro, claro, es que no me doy cuenta de cómo le hablo, ya le hablo enfadada, o sea, ya entra Claro. enfadada. Claro, porque yo decía, pero que estás enfadada, y me decía que estás enfadada, que no, que no, que no, mira, vamos a analizar, yo siempre Sí. utilizo parámetros objetivos, análisis de voz, análisis de gestos, etcétera, para determinar emociones, etcétera. Y Wow. cuando ya lo vio, dijo, efectivamente, claro, ahora ya, o sea, no solamente me pasa en este ámbito, que estábamos en el trabajo, que era médico, era además pediatra, o sea, que trataba con niños. Y me Claro, dijo, pero claro, también entiendo cómo le hablo a mi hijo. Y no le hablo claro, bien y por eso se me enfada. Y no era consciente hasta ahora de eso, ¿no? Eso es claro. No, y esto de la persuasión, no es lo mismo que yo empiece, hola Emma, ¿cómo estás? Inmediatamente te voy a transmitir una especie de calma, de tranquilidad, pero viste que hay personas, y aquí en el servicio al cliente, uno dice, wow, él tiene, bueno, yo, según lo que he percibido, casi todas las, muchísimas empresas necesitan capacitación en este aspecto particular de que los que están sirviendo a las personas aprendan realmente a. Aquí a veces ni te ven, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Me pasa mucho en Miami, no sé por qué he percibido eso, que de repente la gente está con una aceleración tan grande que ni siquiera te ven a los ojos y están tecleando la facturación y no te están viendo, no se están conectando. Y vos tal vez, quiero hacerle una pregunta, casi estás como rogando, ¿no? Y pienso, wow, la verdad es que tenemos el reto, es para todas las profesiones, para maestros, para emprendedores, para profesionales, para todo el mundo. ¿Hay algún curso que esté ofreciendo online, que sea accesible para poder tenerlo cualquier persona que quiera hacerlo? Sí, por supuesto. O sea, normalmente lo que yo hago es hacer cursos personalizados porque depende también de las personas, de a qué te dedicas, de qué formación previa tienes, de qué habilidades tienes. Entonces, normalmente cuando las personas se ponen en contacto conmigo, les pido una pequeña prueba, hacemos una pequeña prueba para ver un poquito, bueno, cómo están, en qué nivel, etcétera. Y a partir de ahí, pues hacemos una propuesta personalizada. Normalmente hago cursos online personalizados, es decir, individuales y online o presenciales. Si alguien está en Barcelona, Sí. pues también. Hay, Pero hoy por hoy tenés alguno ya disponible, algún, digamos, taller o curso. sí, puede ser el taller de oratoria, el taller de locución. Dentro de la locución se puede trabajar la técnica vocal, que es la primera parte del instrumento, o también la parte de la entonación, etcétera, etcétera, la prosodia, que es más complicada, ¿no? Pero que también es súper importante. Sí, todos esos cursos. Normalmente, insisto, yo prefiero dar cursos personalizados porque cada persona es un mundo y cada Claro. persona es una cosa diferente. Y después sí que imparto talleres ya para empresas, para instituciones, que pues para, a lo mejor para un grupo, un departamento de ventas o lo que sea. Entonces, si Qué alguien maravilla, quiere tal, qué pues maravilla. ahí sí más grupales, ¿no? Excelente. Bueno, ¿cuándo vienes por estos lados de Miami? Ojalá que vaya para allá, porque en realidad antes de la pandemia tenía una conferencia allí que se suspendió por la pandemia precisamente para hablar de la voz, de la oratoria, etcétera, y al final se suspendió y ahí se quedó. Entonces me he Acá quedado me con tienes a la esta. orden, acá me tienes a la orden, considero que es esencial lo que tenés para aportarnos a todos nosotros. Bueno, tantos libros que tenés también que ya están disponibles en Amazon, tus libros. Ya no, estoy preparando uno sobre voz, prometo que espero que a finales de año ya esté. Pero bueno, Y también un audiolibro esperamos de tu parte, no, Emma, eso seguro. ¿verdad? Pero bueno, Pues te agradezco. también estaré en Cartagena, en ¿Cuándo? Colombia, por si alguien está en Colombia. Sí, aquí te estaban mandando En saludos de septiembre en Colombia. el Festival Viva Voz, que ahí se trabaja solo voz. Es un festival que está súper bien porque, insisto, es solo voz para Mm. locutores dirigido, evidentemente, pero que bueno, quien quiera saber de la voz, ahí lo tenemos todo. Así que en Cartagena, Excelente, septiembre, y en excelente. México estaré en una semana también, estaré por México, por Ciudad de México. Ay, qué
Maravilla, ya voy a decirle que tengo muchas amistades también en México. Recientemente estuve en México y aquí te estaban saludando de Colombia. Así es de que espero, aquí me tienes a la orden cuando quieras, serás más que bienvenida. Muchísimas gracias por aportarnos tanto a través de tus conocimientos por este espacio y ya saben que pueden meterse en www.emarrodero.com, ahí está accesible también en su cuenta de Instagram. Muchísimas gracias, querida Emma, por este espacio. No, muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que han estado ahí con nosotros. No consigo ver rápido los mensajes, pero quería agradeceros a todos que hayáis estado ahí también y también invitaros a Barcelona, por supuesto, que es una magnífica ciudad, así que si algún día venís por aquí, aquí estamos. Muchísimas gracias, querida Emma. Un beso y un gran abrazo. Gracias a ustedes por sintonizarnos.